Bienvenidos al Hyojong Global News, el informe semanal del Chonilgu. La semana pasada tuvimos un especial sobre la Asociación de Académicos y hoy les presentamos el proyecto providencial de la Asociación Internacional de Medios para la Paz Mundial, o IMAP por sus siglas en inglés. El padre verdadero afirmaba que la prensa debe hacerse cargo de la moral social y que debe ser un organismo educativo para el desarrollo de una nación. Por ese motivo lanzó en 1978 la Conferencia Mundial de Medios, con una trayectoria de más de 40 años y que atrajo la atención internacional. Durante la Cumbre Mundial 2020, la Madre Verdadera inauguró IMAP, aprovechando el fundamento que la UPF tiene en 190 países. Presenciemos entonces los principales momentos vividos en la Providencia para los medios desde los años 70 a la Cumbre 2020. More than ever before, the pen is mightier than the sword. I have always believed that the media must be free, and that free press must also be a responsible press. And a responsible press is a moral press. What do you mean by a moral media? A moral media is society's conscience. El padre verdadero predicaba que la prensa debe ser vocera de la verdad y que debía convertirse en la conciencia de la sociedad. Hemos lanzado una red de periodistas defensores de la paz sobre el fundamento de la Federación para la Paz Universal y sus filiales en 190 países. Los padres verdaderos, trascendiendo credos, presentan una visión para cada área de actividad social a fin de hacer brillar los valores de la interdependencia, la mutua prosperidad y los valores universales. Ellos, enfatizando la misión de la prensa como defensora del sistema democrático y la paz mundial por su condición de ser el cuarto poder, fundaron el Sekai Nippo en 1975 y posteriormente otros medios, incluido el influyente The Washington Times. Desde 1978 lanzaron la Conferencia Mundial de Medios y presentaron su visión a editores y periodistas de los principales medios del mundo, estableciendo y difundiendo la verdadera imagen de los medios. Especialmente en 1990, cuando el sistema de la Guerra Fría amenazaba al mundo, tuvieron un logro monumental para las relaciones entre Corea y la Unión Soviética, al tener una reunión exclusiva con Gorbachov. Se celebraba entonces en Moscú la 11ª Conferencia Mundial de Medios. Se obtuvo apoyo para formar un grupo de periodistas de investigación en el lugar de los hechos, y es reconocido que este evento contribuyó a la mitigación de la Guerra Fría, además de evaluarse que sus integrantes responden al llamado a su misión que demanda el tiempo que vivimos. La Conferencia Mundial de Medios 2020 se celebró al conmemorar el centenario del Padre Verdadero y el 60º aniversario de la Santa Boda. El rol de los medios en la realización de un mundo de interdependencia, prosperidad mutua y valores universales fue el tema que atrajo a 520 periodistas de unos 71 países. And we look forward to collaborating together and truly applying our experience, our wisdom, our skill, particularly in the sphere of the media. Sometimes 이곳에 모인 우리 모두의 생산적이고 창의적인 논의는 지속 가능하고 평화로운
세계를 위해 훌륭한 밑거름이 될 것입니다. If there were 15 or 20,000 journalists from all ages and all countries in the world who cared about making a difference, applying the excellence in their craft of journalism, we can truly make a difference. We need to exert intellectual power of journalism, which relies on heaven's intervention. Luego de los discursos de bienvenida que aludieron al significado y el valor del evento, periodistas, ministros y el alcalde de Seúl dieron discursos congratulatorios. 평화가 위협받을수록 언론의 역할도 더 중요합니다. 공생, 공영, 공의를 통한 인류의 새로운 비전과 해법을 제시한다면 지금의 위기는 기회로 바뀌고 지구촌은 보다 더 행복해질 것입니다. 특히 세계 유일의 분단 국가인 한반도에서 전 세계 언론인들이 모여 평화를 위한 언론의 역할에 대해서 의견을 나누는 것은 매우 뜻깊은 일이라고 생각합니다. 특히 요즘처럼 우리가 알지 못했던 신종 바이러스가 세상을 어지럽힐 때 그 못지않게 불안과 공포를 부추기는 무분별한 정보와 가짜 뉴스가 우리의 마음을 어지럽힙니다. 혼란과 혐오로 사람 사이를 갈라놓습니다. 역설적으로 정도를 긋는 저널리즘이 우리에게 얼마나 중요한지 깨닫게 해주고 있습니다. El senador Cliff Stearns destacó en su discurso la importancia de los medios de comunicación en la creación de la justicia social y de los valores en común que tiene una sociedad, en la que las noticias falsas se distribuyen con facilidad, y expresó sus expectativas que IMAP desempeñe un rol moral para la prosperidad y la paz de la humanidad. Shin Jae-won, vicepresidente de Hyundai Motors, inició el evento hablando sobre las innovaciones radicales que se ven en el sector de la aviación y destacó los cambios vertiginosos que el desarrollo de la tecnología digital le imprimió a los medios. Los debates fueron sobre la misión de los periodistas en la creación de un mundo de paz, de interdependencia, de prosperidad mutua y valores universales. A estos debates siguieron otros sobre la innovación en los medios de comunicación y los desafíos que enfrenta el periodismo. Fake news is saving journalism. There's so much content that is so bad out there that it's worth paying to cut through the rubbish. And this is the positioning that is saving newspapers and quality news and content magazines. When you actually tell readers, I'm in the business of credibility and telling the truth. 한국 언론 위기의 원인은 극단적인 정치적 양극단화다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 사실 정치적 양극단화는 세계적인 현상입니다. 반면 극단적 이념 마케팅은 모든 언론사의 신뢰도를 깎아먹고 있습니다. What I see from you here are the kind of journalists who can run this IMAP organization into becoming a change factor. En la tercera y última sesión se abordaron las dificultades de la prensa en las diferentes regiones, sesión en la que representantes especializados de Asia, África, las Américas y el Medio Oriente expusieron sobre el rumbo a tomar por los medios en la actualidad y la necesidad de formar un sistema de cooperación para cumplir adecuadamente el rol conductor, tras lo cual adoptaron una declaración de apoyo a la paz local e internacional y seguidamente lanzaron oficialmente IMAP. El 3 de febrero, los participantes del IMAP asistieron al 31º aniversario del Segeilbo, que contó con más de 500 líderes políticos y religiosos de Corea, quienes aprecian lo realizado por el diario durante los últimos 31 años para crear una red mundial y explorar formas de lograr la paz en la península de Corea y en el mundo. El Segeilbo propuso una agenda para inaugurar sabiamente un mejor futuro para la humanidad,
por medio de la realización de un mundo de interdependencia, prosperidad mutua y valores universales, y así superar los problemas ambientales, recuperar los valores familiares, liderar la opinión pública y cumplir plenamente el rol de los medios de comunicación. El poder de la prensa puede garantizar la libertad y la paz de la humanidad. Sobre el fundamento de la UPF, la Asociación de Medios, IMAP, nació para promover una prensa libre, responsable y moral, y un mundo de interdependencia, prosperidad mutua y valores universales. Si el inmenso poder e influencia de la prensa se utiliza correctamente en defensa de la libertad y la paz de la humanidad, podremos tener finalmente un mundo pacífico de valores universales, interdependencia y prosperidad mutua. Cerramos aquí nuestro informe, alentando el futuro de IMAP con el anhelo que guíe a una prensa libre, responsable y moral y que alumbre la conciencia de la sociedad internacional. Les recordamos que en nuestro sitio web están disponibles los vídeos de los eventos conmemorativos del centenario del Padre Verdadero. Que tengan una buena semana. Advertencia contra la inmoralidad y la autoindulgencia. La Guerra Fría mantuvo cautiva a la humanidad por espacio de medio siglo, tiempo durante el cual estuvieron viviendo llenos de miedo e inseguridad. Las maquinaciones y la duplicidad comunista engañaron a las personas de la fe y a toda la humanidad. Esto ha disminuido y ahora vivimos en un nuevo siglo. Pero, ¿cuán seguros y felices estamos? Observen el mundo. Los jóvenes que ahora están libres del yugo comunista están disfrutando de su libertad a tal punto que están en peligro de correr atropelladamente hacia el acantilado del libertinaje. En vez de buscar el ideal de Dios de la creación, ellos abrazan la perspectiva del individualismo egoísta y se hacen esclavos del sexo libre, lo que da lugar a todo tipo de males sociales. Por ejemplo, los activistas homosexuales han izado la bandera del llamado movimiento gay y abogan por el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para decirlo simplemente, esto es barbárico. Esto enfurece al cielo y es una ofensa para la raza humana. Imaginan por un momento un mundo con relaciones entre personas del mismo sexo. La humanidad se extinguiría dentro de las próximas 2 generaciones. Aquellos que se alejan de la voluntad del cielo cavan sus propias tumbas, en el suelo de la decadencia y la inmoralidad. El mal de esta era tiene sus propias consecuencias de castigo. Por ejemplo, la enfermedad conocida como SIDA es un signo de esto desde el cielo. Mientras estamos sentados aquí, esta plaga maldita no está infectando a miles e incluso millones de personas inocentes. ¿No los está echando al camino de la muerte? Otra plaga conocida como el divorcio está destruyendo familias y corazones y está echando a la humanidad hacia una crisis sin precedentes. Millones de hijos se encuentran súbitamente separados de un padre y son criados por un padre o madre adoptivos. En algunos casos, las autoridades fuerzan el uso de orfanatos y casas de crianza. Ellos no tienen la culpa, pero sus pequeños corazones quedan con cicatrices que nunca sanarán. ¿Quién les compensará por perder el amor paternal que les fue arrebatado? Entonces nos volvemos para observar el conflicto en el Medio Oriente. Lo que comenzó como una lucha entre religiones ahora está reduciendo a todo el mundo en un crisol de miedo sobre el terrorismo y el asesinato. Mientras tanto, la península coreana, mi tierra natal, permanece trágicamente como una nación dividida y aún anhela profundamente el día de su unificación. ¿Cómo podemos salvar el mundo de hoy, en donde la moralidad y los valores familiares están siendo completamente degradados? La llegada de los padres verdaderos. Líderes de todo el mundo,
Esta noche me gustaría transmitir un nuevo mensaje de Dios a las 6.000 millones de personas que viven en esta era. Esto es tanto su mandamiento como una revelación. El título de este mensaje es Nuestra misión en los últimos días de la historia providencial. La caída de Adán y Eva, nuestros primeros antepasados, nos encarceló dentro del calabozo del amor falso, la vida falsa y el linaje falso. Arrastramos con nosotros las cadenas de una historia de perdición y resentimiento insondables. Todas las personas, sin excepción, han heredado el linaje de sangre falso de Satanás, que se acumuló a través de una historia de miles y decenas de miles de años. Estamos atrapados por esta historia, sin otra elección que vivir en dificultad y llenos de falsedad y mal. Este es el destino de la humanidad, y no hay forma de escapar de este predicamento más allá del esfuerzo humano. La humanidad ha esperado por el día en que alguien nos salve de nuestra condición caída. La humanidad se retuerce en agonía y es engullida por el mal y la falsedad. Porque debido a la caída de los primeros antepasados humanos, todos están ligados al inmundo y terrible linaje de Satanás. Por lo tanto, la humanidad espera la llegada de alguien que sea del linaje del cielo y que no tenga relación con el linaje de Satanás. Este alguien son los padres verdaderos que son capaces de liberarnos de la esclavitud de Satanás. Tenemos que comprender que la humanidad tiene a Satanás como nuestro padre. En términos bíblicos, nosotros somos olivos silvestres y estamos separados de la raíz verdadera. Los padres verdaderos, que son enviados como el Salvador y el Mesías de toda la humanidad, tienen la misión de cortar de Satanás todos los árboles de olivos silvestres que han crecido por miles y decenas de miles de años e injertarlos en el árbol del olivo verdadero. Esto representa el cambio de linaje de sangre de la humanidad. Los padres verdaderos vinieron para completar este gran esfuerzo revolucionario en un nivel interreligioso e internacional. Los padres verdaderos no aparecen por capricho de alguien, ni aparecen en cualquier lugar o en cualquier momento. Ellos solo se pueden manifestar en los providenciales últimos días. El término últimos días significa el momento en que la providencia de la restauración que el cielo ha desarrollado a lo largo de la historia da su fruto final. En otras palabras, solo nos encontramos con la era original de los padres verdaderos en combinación con la providencia del cielo. La providencia para salvar a la humanidad está administrada por el cielo. Así que, ¿cómo pueden saber en qué momento están? Solo los padres verdaderos que viven en el amor, la vida y el linaje del cielo conocen el momento providencial. Al conocer el tiempo providencial, ellos trabajan alineados con este para concluir con la providencia. Solo los padres verdaderos vienen con la autoridad para gobernar el mundo espiritual. Mediante esta autoridad, ellos se han unido con los fundadores de las 4 religiones principales y con miriadas de antepasados buenos para tomar responsabilidad por su vida eterna. Líderes de todo el mundo, aunque fueron inconscientes de esto, la humanidad ha entrado en un nuevo reino de gracia. Ya ha llegado la hora de la fortuna celestial. Declaro abiertamente ante el cielo y la tierra que he recibido la unción del cielo y que se me ha confiado la misión de ser el Padre verdadero de la humanidad. Ahora estamos en los últimos días de la providencia de Dios. Esta es la era de la bendición del matrimonio sagrado, por medio del cual el linaje de la humanidad cambia del linaje de Satanás al del cielo. Ahora, la era posterior a la apertura del mundo espiritual se está desenvolviendo dentro del ámbito del Sanghap Ship Seong Il. En la era anterior a la apertura del mundo espiritual, aquellos que buscaban el mal prosperaban y era difícil distinguir el bien del mal. Ahora el cielo ya no tiene que sufrir este mundo enfermo y trastornado. Tengan una poderosa esperanza mientras viven de acuerdo con el camino del cielo. Ustedes pueden llegar a asemejarse a Dios, cuyos atributos son absolutos, únicos, incambiables y eternos. Practiquen una vida donde vivan por el bien de los demás e irán a través de una revolución del carácter. Seguir este camino nos permitirá establecer el reino de Dios en la tierra, es decir, el reino de paz donde todos podamos vivir juntos en armonía. El cielo ha deseado apasionadamente ver que esto suceda. Queridas familias, muy buenos días. Vamos a compartir el
sermón dominical, la reflexión de esta semana a través de este medio, dado a la situación que está viviendo el mundo por medio de esta pandemia que nos está afectando a todos, pero que de alguna manera tenemos que seguir adelante y que la providencia tiene que seguir adelante. Por eso es que durante la semana elegí este tema para compartir, la realidad de la cual debemos estar orgullosos y pendientes. Cuando hablamos de la realidad, la mayoría de las personas de este mundo en este tiempo está pendiente de la situación global, nacional o local a través de los medios de información y comunicación. Eso es lo que se considera la realidad en este tiempo. Incluso en las redes sociales, en las plataformas digitales. Por lo general, los periodistas muchas veces se creen los principales comunicadores de esta realidad y también las agencias de noticias, hasta las dueñas de esa realidad. Pero desde el punto de vista del principio, nosotros sabemos que la única realidad absoluta, eterna e incambiable es el ideal de Dios, incluyendo también el camino de la restauración, porque es el único proceso estrecho y guiado por Dios para alcanzar finalmente ese ideal original, que ocurrió a partir de la caída. Bueno, sabemos que es finalmente la situación que hasta el día de hoy se está viviendo y que fue necesario entonces un camino para que el hombre pueda recrearse y volver a su estado original. Todo eso es lo que nosotros consideramos desde el punto de vista del principio la realidad. Sin embargo, el curso modelo que se establece en cada persona para volver a ese estado original, a ese ser original, es el mismo que utilizó Dios durante toda la historia de la restauración para enviar al Mesías y a los padres verdaderos. En términos concretos, cada uno de nosotros tiene que seguir el mismo curso de la historia y llegar a ser familias bendecidas, mesías tribales y hasta incluso mesías nacionales. ¿Cuál es nuestro referente? La historia de la restauración. Por eso, la verdadera realidad de cada época, en aquel tiempo, en aquellos años, era el que estuvo conducida por la figura central providencial. Si nosotros entendemos esto, podemos entonces distinguir que había dos historias según el principio divino. La historia central, que era la que llevaba adelante la providencia de Dios, y la historia periférica, dando a entender que la historia central, o la realidad de Dios y de los seres humanos, es la que ocurría a través de ese proceso de recreación o proceso de restauración. Eso no significa que la historia periférica no exista. Es que solo puede tener significado y trascender si se conecta con la historia central. Por eso, si analizamos el Antiguo, el Nuevo Testamento, podemos ver que a través del paralelismo histórico entendemos que existió una realidad providencial y una realidad periférica en cada época, en cada era. La realidad providencial fue conducida y desarrollada por una figura central. Dios siempre utilizó un personaje central para poder conducir esta realidad. E incluso estaba acompañado por una comunidad, comenzando por una familia, muchas veces por una tribu, por un pueblo y hasta por una nación. Entonces, de esta forma, el resto de la humanidad, que estaba liderada por reyes o diversos gobernantes, ejercían sus actividades políticas, económicas, religiosas, culturales, muchas veces sociales, artísticas, pero si no se conectaban con esa realidad del personaje central y del pueblo que Dios estaba conduciendo, terminaban quedando como algo desconectado. Entonces, aunque ellos seguían sus creencias y sus ideologías, el único camino para poder reconectarse con la historia central era a través de encontrarse con el personaje central. Así ocurrió con el judaísmo, ocurrió con el cristianismo e incluso con la Tercera Israel, hasta que llegamos hoy a la era del Chonilguk, conducida
por los padres verdaderos, entre diversos estados y sociedades mundanas. Es decir, en este momento, los padres verdaderos conducen la providencia también en diferentes puntos del mundo, con estados, ideologías, creencias, culturas completamente diferentes a la del principio o a la cultura de Dios manifestada a través de los padres verdaderos. Entonces, también hay medios ambientales, ¿no? La situación que pasa en el mundo a través de catástrofes, el clima, situaciones del ambiente, eso afecta también en cada era a la historia central, pero no significa que la condiciona para que Dios pueda continuar su providencia. Para no ir más lejos y recorriendo la vida de los padres verdaderos, me gustaría repasar muy rápido en medio de qué situación ellos tuvieron que conducir la providencia de Dios. De esta manera nosotros vamos a poder entender más profundamente dónde estaba esa verdadera realidad en el camino de los padres verdaderos. Si nosotros analizamos desde el nacimiento del Padre verdadero, podemos ver que había un contexto mundial sumamente crítico. El Padre nació el 6 de enero de 1920 en Cheonju, Pyongyang, como nosotros conocemos, en Corea. Y vamos a ver que el marco mundial estaba muy conflictivo. No hacía meses o años, 2 años prácticamente que había terminado la Primera Guerra Mundial. Una guerra que involucró a 4 continentes, murieron 20 millones de personas, hubo enfermedades, hambruna, prácticamente millones fueron civiles, incluyendo mujeres y niños, y fue la guerra considerada más cruel de toda la historia. Por ejemplo, podemos entender que entre el 17 y el 20 del siglo XX, a albores del nacimiento del Padre verdadero, ocurrió la Revolución Rusa bolchevique. Fue una guerra civil que dejó 9 millones de muertos. Ahí fue el surgimiento de la Unión Soviética. Entre 1918 y 1919 ocurrió la gripe española. Tengamos en cuenta esta situación hoy paralela a lo que está ocurriendo con este coronavirus, ¿no? En el momento que el Padre estaba naciendo, había un antecedente muy actual, que era una gripe que había afectado a millones de personas en toda Europa y le había generado la muerte. En el 1920, justamente en el propio nacimiento del Padre, surge el nazismo y Hitler se empieza a convertir en el líder del Partido Nacionalista Alemán del Trabajo. Vemos la situación de Corea en ese momento, mientras el Padre estaba creciendo como un niño. En un momento el Padre llegó a decir que el sufrimiento de una familia parecía estar conectado al sufrimiento de la nación y del mundo. Estaba cada vez más preocupado al ver la miseria de la situación del pueblo coreano bajo el régimen tirano cada vez más infame del Japón. Es decir, en el contexto de la nación donde el Padre estaba creciendo, se podía ver una situación de opresión, de colonización, de conquista, de opresión. Vamos a ver entonces también que cuando el Padre tuvo el llamado de Dios, este encuentro profundo con Jesucristo, después de una intensa búsqueda, también el mundo estaba pasando por situaciones difíciles. Por ejemplo, en el 29 comenzaba una depresión muy fuerte en los Estados Unidos, económica, donde hasta incluso la gente terminaba suicidándose por esta aflicción. En el 33, Hitler organiza la SS y se inicia en Alemania la persecución a judíos y a otros. Entre el 32 y el 35 ocurre la Guerra del Chaco, por ejemplo, para no ir tan lejos, el Chaco paraguayo entre Bolivia y Paraguay. Corea, por ejemplo, continúa bajo la presión japonesa. En el 35, en la Unión Soviética, Stalin realiza sangrientas purgas políticas en defensa del comunismo. Y así se van desarrollando campos de concentración, hay torturas, cientos de miles de ejecuciones. El Padre tiene que recorrer un camino de lágrimas, de sudor y sangre, pero nunca perdiendo la fe y la visión por la cual Él había llegado aquí a la tierra.
Si seguimos un poco más adelante, mientras el padre se estaba preparando para su vida pública, entre los años 37 y 45, ocurre la guerra en España, la guerra entre Finlandia y la Unión Soviética, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Se crea la bomba atómica y nuevas tecnologías bélicas. Japón ataca Pearl Harbor y Estados Unidos se involucra en la guerra. Se aprueba la fabricación de armas atómicas. Incluso en América Latina hay guerras entre países, Perú y Ecuador. En el 42 está la batalla de Stalingrado entre rusos y alemanes. En el 45 finalmente cae la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, generando por décadas millones de muertes y terribles enfermedades. Imaginen al padre en su mente, en su corazón, cómo él tenía que mantenerse firme para no perder el punto de vista de Dios, la visión de Dios, hacia dónde estaba yendo. Podemos ver en su juventud, cuando el padre estaba estudiando y se estaba preparando para su misión pública, cuando estudió en Japón, por ejemplo. Finalmente, en el 45, él tenía que dar el paso a su vida pública, comenzando desde Corea. ¿Y cómo estaba el mundo en ese tiempo? Uno podría decir, bueno, estaba todo ya preparado para que el padre apareciera y el mundo lo recibiera. Sin embargo, en 1948 es el inicio de la Guerra Fría. Corea se empieza a dividir entre el norte, el comunismo, y el sur, la democracia cristiana. En el año 50 finalmente estalla el conflicto de la Guerra Fría y Corea es el escenario en el intento de los comunistas para finalmente tomar el sur, apoyados por China. Pero en ese momento es cuando intervienen 16 países para detener la expansión del comunismo en Corea. Podría estar ocurriendo el inicio de una tercera guerra mundial, pero que no fue bélica, que duró muchísimos años y se la llamó la Guerra Fría. El conflicto, por ejemplo, en Corea dejó más de 2 millones de muertos, casi 5 millones de civiles sin hogar y millones de refugiados. Incluso el padre tuvo que pasar por prisión, por campos de concentración, por torturas, en medio de su camino hacia la restauración de este mundo. El 21 de noviembre de 1946, después de ser brutalmente golpeado, fue arrojado con su cuerpo sangriento a la nieve, es decir, estuvo al borde de la muerte. Cuando salió de Hunnam, en su liberación, el padre caminó días y días hasta Pyongyang para comenzar a buscar a sus seguidores e incluso para poder finalmente asentarse en algún lugar para dar inicio a su misión. Era entre medio de una guerra que existía ya interna entre Corea del Norte y Corea del Sur. Había muchas dificultades, enfermedades, hambruna, pero el padre continúa siguiendo este camino, predicando entre medio de esta situación hostil y en medio de una guerra y de una pobreza extrema y dolor humano. Ahí establece su primer centro, en 1951, un centro que comienza a construir con materiales de roca, tierra, trozos de madera de la calle, cartón que obtenía de cajas de uvas. Este era el contexto de la nación, donde el padre pone toda su fe, toda su esperanza, incluso para escribir el principio divino en este lugar. Vemos que un poco más adelante, el 1 de mayo de 1954, se establece oficialmente la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. El origen de la Iglesia, este medio que el Padre necesitaba para poder expandir la visión del principio y llegar a todo el mundo. ¿Y en qué contexto lo hacía? Vamos a ver que también había mucha persecución y había una situación muy hostil que lo rodeaba. Fue un poco más adelante que el padre verdadero, junto con su esposa, la madre Hak Cha Han Moon, finalmente establecen la boda, la bendición de los padres verdaderos. Y vamos a ver que también allí había una situación bastante complicada
cuando los padres estaban proclamando a nivel interno, a nivel espiritual, a nivel local, la proclamación de los padres verdaderos. El padre llegó a decir que la bendición, la boda del padre y la madre fueron la mitad de la misión cumplida. Entonces, entendiendo que muchas veces en toda la historia de la humanidad e incluso en la vida del padre verdadero, y cuando el padre estaba junto con la madre, es decir, en el camino de los padres verdaderos, siempre hubo una historia periférica, situaciones difíciles, realidades, como podría ser llamado desde el punto de vista secular, que hacían de la actualidad. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que este contexto mundial no evita, no obstruye el camino de la providencia. Vemos, por ejemplo, en 1960, como hablábamos recién, la boda de los padres verdaderos. Había mucha tensión ideológica entre las dos Coreas e incluso bélica. Había fuerte persecución de las iglesias cristianas. En 1971, cuando el padre llega a los Estados Unidos, existía este despertar de la revolución sexual y los movimientos hippies. Había un conflicto bélico que estaba llevando adelante esa nación con Vietnam. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, no fue fácil que el padre avanzara en sus años entre medio de un contexto o una situación de la actualidad de ese tiempo tan difícil. Lo vemos en el 76, cuando el padre quiso realizar este evento en el monumento de Washington. Había elecciones presidenciales, pero había mucha tensión porque había ocurrido un escándalo con el presidente Nixon, que era el presidente vigente, por este caso del Watergate. En el 83 y en el 84 podemos ver que el padre finalmente va a prisión, y hay mucha persecución por parte del Estado, de los Estados Unidos, valga la redundancia. Es el origen del VIH, es decir, el SIDA, que también genera como mucha dificultad en toda la humanidad y hasta miedo por esta situación del VIH. En 1989 y 1991 están los encuentros con Gorbachev y Kim Il-sung, pero entre medio de eso hay fuertes tensiones mundiales por el desenlace de la Guerra Fría. En el 89 y en el 91 podemos ver que también el mundo entero estaba muy pendiente de lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética y en Corea. Y para tener un poco en cuenta lo que estaba llevando adelante la madre en sus comienzos, después de que el padre ascendiera al mundo espiritual, en el 2013, la madre proclama la fundación del Chonilguk. Pero justamente, y ya no tanto desde un contexto mundial o nacional, incluso dentro de nuestro movimiento, podríamos decir dentro de la tercera Israel, ocurren grandes divisiones y persecución en nuestro movimiento, desde las personas más cercanas hasta a los padres verdaderos. De esta manera, y a modo de conclusión, nosotros podemos ver que si nos dejamos llevar demasiado por la situación de la actualidad o la realidad, como muchas veces se comunica o se informa en este mundo, podemos perder de vista la visión del principio o la visión de la providencia de Dios. Incluso podemos perder de vista el ideal y la realidad verdadera que hablábamos al comienzo. Por eso debemos avanzar unidos acorde a la persona central de cada era. Y en este tiempo, en esta era es la madre verdadera. Ella es la que genera la conducción y la dirección. Es la única figura central que existe en este tiempo. Es la persona que Dios está utilizando para llevar adelante su plan. Solo seremos partícipes, protagonistas y hacederos de la realidad de Dios si nos unimos incondicionalmente a la Madre verdadera y vivimos de acuerdo a sus palabras y sus planes.
Por lo tanto, en síntesis, para que podamos estar unidos a esta figura central providencial y no perder de vista la providencia de Dios, más allá de la situación, de la realidad periférica, que en este momento es muy dura, entendiendo la situación de la pandemia, por ejemplo, del coronavirus, que ha impedido que incluso se establecieran las reuniones de nuestros cultos, el servicio dominical o los eventos que realiza la UPF. Todo ha sido bloqueado en este momento por esta situación. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que continuar manteniendo nuestra fe firme, pensando en la providencia de Dios y actuando en esa providencia. Por eso la Madre nos exhorta, primeramente, a estudiar y practicar las enseñanzas de los padres verdaderos, bosquejada en el principio divino y en los volúmenes de Junduqué. También nos exhorta a crecer en unidad con Dios y con los padres verdaderos, a través de una vida de devoción, una vida de tradición, cumpliendo con las leyes celestiales del pueblo de Dios, que es el Chonilguk. Los padres verdaderos establecen familias bendecidas centrales para que podamos lograr afianzar vínculos en las 4 esferas del corazón, teniendo en cuenta que el amor conyugal es la central esfera que logra incluir a las demás. Por tal razón es tan importante que la bendición y la unidad matrimonial sean la base para la armonía familiar e incluso para poder lograr una sociedad sana. La bendición es la puerta para que el amor, la vida y el linaje de Dios se expandan y se perpetúen eternamente. La Madre nos exhorta a seguir el curso de los padres verdaderos, llegando a ser mesías tribales y finalmente ser registrados como familias Chombo en el Chombo Won. Y finalmente la Madre nos pide que dejemos un legado de amor verdadero a las futuras generaciones, que podamos ser líderes que contribuyan en afianzar una cultura del corazón, tanto en nuestras naciones como en el mundo entero. El coronavirus es una realidad, por supuesto. No debe ser entendida como la realidad. Siempre tenemos que tener en cuenta que debemos avanzar de acuerdo a la providencia de Dios y lo que la Madre verdadera, como figura central de este tiempo, nos está exhortando y nos está inspirando para poder realizar. Por lo tanto, seguramente Dios desea que podamos fortalecernos en algunos de estos puntos durante este tiempo de cuarentena donde nos piden quedarnos en casa. Tenemos que aprovechar la cuarentena en casa, conectadas con el plan de Dios y los padres verdaderos. Emmanuel, en su sermón anterior, dio varios consejos para que podamos aprovechar este tiempo que nos toca vivir, donde de verdad tenemos que cuidarnos. Pero eso no significa que perdamos de vista hacia dónde estamos yendo. Sigamos cuidándonos entonces todos juntos y no estemos tan pendientes de la realidad secular, o en este caso del coronavirus, pero tampoco seamos indiferentes a esto. Recordemos que estamos bajo un Estado nacional, secular todavía, y debemos dar al César lo que es del César. Este es el consejo que Jesús le daba a sus discípulos o a la gente en su tiempo. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, sin perder tiempo en cumplir con nuestros objetivos, con nuestras metas, con nuestras obligaciones y tareas del Chonilguk, tenemos que estar precavidos y cautos en la situación que nos toca vivir respecto a esta pandemia. Y también acorde a las direcciones del gobierno nacional. No podemos ser rebeldes a esto. Así que por favor, mantengámonos unidos, sigamos firmes en la condición que estamos haciendo todos juntos, no perdamos de vista hacia dónde tenemos que ir y agradecidos a todos ustedes por mantenernos unidos y mantener el apoyo a todo lo que es la Federación de Familias en todas las áreas, en todos los departamentos, haciendo posible que por los medios
comunicación, difusión, por las redes, por los programas de Zoom, nos mantengamos todos conectados. Así que muchísimas gracias y muchas bendiciones para esta semana.